Listo, la suma de tres números consecutivos. No nos dicen pares. ¿De acuerdo? No nos dicen pares y pares, entonces solo X o N, como quieras. A ver, N le vamos a poner. N es el primer número, más el siguiente, el que le sigue. El que le sigue se le suma 1. Y el que le sigue a este se le vuelve a sumar 2. Tres números consecutivos. Primer número, segundo número, tercer número. Ahí está. Tres números consecutivos. El exceso de N sobre X. Nosotros habíamos mencionado que el exceso es una resta. ¿Quién es el mayor? N. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se analiza? Sobre X. No es lo mismo decir, a ver, ¿qué pasa si yo digo N sobre X? Esto es una división, ¿cierto? Pero si yo pongo el texto exceso, ya te estoy dando algo, que te estoy dando más información. El exceso de, aquí el exceso es una resta, lo mencionamos arriba, en el excede. El exceso de N sobre X. ¿De acuerdo? El exceso de N sobre X. ¿Ya? Voy a dejar esta parte del texto. Listo. Un número excede en 7 a otro número. ¿Qué significa esto? Un número, ¿lo conozco o no? Le pongo X. ¿Ok? X, un número excede, se le resta ¿cuánto? 7 para hacer, ¿qué cosa? Otro número. Y. Comúnmente se puede usar esto, siguiendo las definiciones anteriores. Pero también se puede usar que, o sea, un número excede en 7 a otro. O sea, que X menos Y sea igual a 7. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos puede funcionar. Porque son lo mismo. Este 7 pasa a sumar, este Y pasa a restar y queda este valor. Son lo mismo. Dice, un número es menor en 15 con respecto a otro. Es menor en 15 respecto a otro. ¿Eso qué significaría? O sea, ¿cómo puedes hacer valer eso? Es menor. Un número es menor en 15 con respecto a otro. ¿De acuerdo? Un número es menor en 15 con respecto a otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede escribir este? Un número X es menor en 15 que otro. O sea, este número, ¿ok? Restado con el otro número, ¿ok? O sea, si es menor, la resta de estos números es 15. Por ejemplo, si yo te digo 8 es menor con 5. No, a ver. No. 5 es menor que 8. ¿Ya? 5 es menor que 8. Pero ¿en cuánto? Tú tienes que restar estos dos para saber en cuánto es menor. Tienes que restarlos y te va a dar 3. O sea, 5 es menor en 3 que ¿quién? ¿Con respecto a quién? No, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a restar. O también se puede formular de la siguiente manera. El número menor, que es X, que es claro. O sea, lo puedes formular de la siguiente forma. El número mayor necesita ¿cuánto? O sea, un número es menor en 15 con respecto a otro valor. ¿Quién es el número menor aquí? ¿X o Y? Y. Ok. Entonces vamos a hacer eso. El número menor, ¿ya? Necesita ¿de quién? De 15 para hacer el otro valor, el mayor que es X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pasamos al siguiente ejercicio. El cuadrado de la diferencia de dos números. ¿El cuadrado de quién? ¿Qué vas a elevar? ¿El cuadrado de quién? De la diferencia, es una resta de dos números, X y Y. Pero aquí cambia la siguiente. Aquí va primero el cuadrado, después la diferencia. Pero aquí en el siguiente dice la diferencia, o sea, primero va la resta de quién? De los cuadrados de dos números, o sea, X al cuadrado y Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto sería X al cuadrado menos Y al cuadrado. Un número excede en 20. Un número X excede en 20.
resta, ¿se acuerdan? Mi edad dentro de 10 años. Como es dentro, habla de futuro. Y si yo quiero hablar de futuro, tengo que sumarle. Mi edad hace, o sea, pasado. Tengo que restarle. Bueno, sí, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de ecuaciones es importante. Pero, ¿qué pasa si yo te propongo este ejercicio? Por ejemplo, a ver, voy a textualizar. Y te digo, el cuadrado de un número aumentado en 12 es igual al triple, vamos a ponerlo más ancho, es igual al triple del mismo número elevado al cuadrado. ¿Ya? Miren, yo te voy a poner ese texto. El cuadrado de un número. ¿Conozco el número? No lo conozco. No conozco el número. Le pongo X. El cuadrado de un número. X al cuadrado. ¿Ya? Le voy a agregar más texto. A ver, le voy a agregar un poquito más. El cuadrado de un número dividido con el mismo número, con el mismo, aumentado en 12. Okay. Entonces, si volvemos acá, dice dividido con el mismo, okay, con X, aumentado en 12, es igual a ¿quién? Al triple del mismo número, que es X, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta sería su formulación. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Miren. Por eso aquí es un poco importante tener en cuenta lo que es el área de comunicación, el área de lectura, de comprensión de lectura. ¿Qué pasa si yo aquí el cuadrado de un número dividido con él mismo, le pongo una coma aquí, al mismo número? ¿Ya? Por ejemplo, yo hago esas modificaciones, voy a poner esas comas. Entonces, ¿cómo sería aquí la formulación matemática? El cuadrado de un número, eso lo conocemos. ¿Listo? Dividido. Cuando está el dividido, empieza la operación. ¿Ok? Empieza una operación con él mismo. ¿De acuerdo? Si hay una coma, ahí acaba, con él mismo. ¿Quién sería el mismo? X. Eso me refiero a mí. Aquí en el caso anterior, ¿okay? Aquí, dividido con quién? Con el mismo número aumentado en 12. Es igual, ahí empieza otra operación. Con el mismo aumentado en 12. Ahí está. Con el mismo aumentado en 12. Pero aquí esta coma ya está cerrando la operación. ¿De acuerdo? Esta coma, una coma, puede cerrar la operación. Es importante. Entonces cierra la operación, ha aumentado en 12. A todo esto se le aumenta 2. Es igual, ¿de acuerdo? Es igual al triple del mismo número, triple de X, coma, ¿ok? Coma, elevado al cuadrado. Esta coma, ¿ok? Nos sugiere que todo lo anterior sea elevado al cuadrado. Ahora, aquí es cuando te das cuenta que una coma puede cambiar el sentido de la operación. ¿Okay? O sea que estas dos operaciones, estas dos ecuaciones, ¿qué son? Son diferentes, muy diferentes. ¿De acuerdo? Así que siempre se debe tener en cuenta las comas. Vamos a pasar a resolver ejercicios. De acuerdo, por ejemplo, primer ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer de una forma rápida estos ejercicios. Por ejemplo, me dice el exceso, ¿qué era el exceso? El exceso era una diferencia. Una diferencia. ¿El exceso de quién? De 8 veces un número. ¿Conocemos el número o no? 8x. ¿Sobre quién? Okay, cuando era sobre directamente era una división, pero si yo te digo el exceso, ya te estoy dando información para una resta. De 8 veces un número, ¿sobre quién? Sobre 60. Equivale. ¿Qué significa equivale? Es igual. ¿Es igual a quién? Al exceso, de nuevo. Es una resta. ¿De quién? ¿Quién manda? ¿Quién manda ahí? 60. ¿Sobre quién? Sobre 7 veces el número. Sobre 7 veces el número que nos referimos a X. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pregunta? Calcular dicho número.
sea, calcular x. ¿Listo? ¿Quién es el número? Es x. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Fácil. Este 8x está aquí. Este 7x. Teóricamente, si nosotros queremos eliminar este 7x, lo que tenemos que hacer es a cada uno de los lados sumarle 7x. ¿De acuerdo? Entonces sería 8x más 7x menos 60 es igual a 60 menos 7 menos 7x más 7x. Estos se van. Después, ahora todo esto que se le va a sumar 60. ¿De acuerdo? Entonces sería 15x menos 60 más 60 es igual a 60 más 60. Estos se van, sería 15x igual a 120. ¿De acuerdo? Pero miren, nos vamos a ahorrar todo este proceso. O sea, este es el proceso básicamente matemático que debe hacerse. Proceso matemático, formal, que debe hacerse. Pero nosotros por cuestiones de temas de un examen de conocimientos, un examen de admisión, nosotros lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Comúnmente esto considero que lo han enseñado en primaria acá en Perú. Es, si está sumando en un lado, pasa al otro lado restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está como exponente, pasa como raíz. Y si está como raíz, pasa como exponente. ¿De acuerdo? Que comúnmente es la enseñanza en la metodología matemática. ¿De acuerdo? A ver, si recordamos, es el exceso de 8 veces el número sobre 60. Es el exceso de 60 sobre 7 veces el número. Fácil. Este 7. Ok, este 7 pasa al otro lado. ¿Cómo? Está restando, pasa a sumar. Y este 60 de aquí pasa a sumar. Entonces sería 60 más 60. Sería 15x es igual a 120. Este 15, ¿qué pasa? A dividir. Entonces sería 8. Sería la respuesta porque lo que nos piden hallar es 8. Se acaba.